Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias por lo bueno que eres, Señor. Te damos gracias porque eres un Dios maravilloso, un Dios que tiene cuidado, Señor, de nuestras vidas. Y te pedimos en esta mañana que seas tú, mi Dios, el que nos hable, Señor, en esta serie de temas que estamos empezando en esta mañana, Señor. Que seas tú el que nos dé esa palabra que edifica, Señor, esa palabra que alimenta, esa palabra que tú sabes que necesitamos en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a entenderla y también a tomar la decisión de ponerla en práctica, Señor. Te pedimos que no solamente lo hagamos en este momento, sino que al llevar la copia del mensaje a la casa, Señor, podamos estudiarla, Señor, podamos hacer la profundización, Señor, del mensaje y que dejemos nuevamente que seas tú el que nos hable, Señor. Te damos gracias por lo bueno que eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Decíamos el viernes pasado o antepasado que íbamos a empezar una serie de temas sobre uno de los temas que es, yo creo que lo llevamos un tema antiguo, un tema viejo. Y la Biblia dice que tenemos que regresar a la senda antigua. Hay uno de los temas que por lo menos yo en los 20 y tantos años que tengo de cristiano, a lo mejor he escuchado una vez ese tema. Debe usted va a tener el privilegio de escucharla varios domingos. Es uno de los temas más, es uno de los conceptos o verdades que nuestro Señor Jesucristo repitió una y otra vez, pero por alguna razón, aunque es tan central para la iglesia, para la vida de la iglesia, por alguna razón lo hemos dejado a un lado. Y por alguna razón ya la iglesia no le hace mucho caso a este concepto. Ese concepto del reino de Dios. El reino de Dios, dice acá en sus notas, dice, es un concepto importante que se refiere al reinado o soberanía de Dios sobre todas las cosas. Se usa el término de reino de Dios o reino de los cielos y reino de Jesucristo como siendo el mismo reino. Ahora, es interesante que a lo largo de esta serie usted va a dar cuenta que, por ejemplo, el evangelio que Jesucristo predicó no era el evangelio de la prosperidad, no era el evangelio social, no era el evangelio negro. No sé si usted ha escuchado una vez el evangelio negro o el evangelio de la liberación. El evangelio negro es un evangelio que trata de poner que los negros pues son como una raza especial o algo así. El evangelio de la liberación es lo que dio base para los diferentes movimientos de revolución en los países latinoamericanos. Algunas iglesias interpretaron algunas porciones de la Biblia como que Dios le daba a la gente el derecho de alzarse en armas contra el gobierno, y eso fue la base. Pero realmente cuando uno va a la Biblia, el evangelio que Jesucristo predicó una y otra vez, y el evangelio que quiere que usted y yo vivamos, y el evangelio que quiere que nosotros prediquemos, es el evangelio del reino. Ahora, algunas cosas importantes que estaremos viendo en esta mañana sobre el reino de Dios. La primera cosa, y usted lo tiene ahí en sus notas, usted tiene que llenar los espacios ahí. La primera cosa importante en cuanto al reino de Dios es que en el reino de Dios solo Él es la máxima autoridad. No hay nadie más que merezca, tenga el derecho de ordenar o de mandar en el reino de los cielos. Solamente Dios es la máxima autoridad, nadie más tiene derecho. Dios no comparte su gloria, Dios no comparte ese lugar de privilegio con nadie más. Por eso cuando a lo largo de la historia se han levantado diferentes gente tratando de ser cabeza de la iglesia o tratando de establecerse como los líderes de la iglesia, están usurpando un lugar que solamente a Dios le corresponde. Dios no comparte su gloria con nadie. Aquí en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, dice que durante los gobiernos de esos reyes, está hablando del reino de Asiria, está hablando del reino de Babilonia, está hablando del reino de Roma, está hablando del reino de Grecia. Todos esos reinos tuvieron su tiempo de apogeo. Pero dice la Biblia aquí en Daniel capítulo 2, versículo 44, que durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado, aplastará por completo a esos reinos y permanecerá para siempre. Es decir, el reino de Grecia ya no es un reino, es un país como tal. Roma ya no existe, tampoco el imperio babilonio tampoco existe, el imperio asirio tampoco existe. O sea, todos esos reinos se han ido destruyendo uno a uno. Dice la palabra en el libro de Daniel que un día Dios va a destruir completamente todos esos reinos y va a establecer el reino que solamente es de Él. Allá en Daniel capítulo 4, versículo 28 al 33, dice la palabra que un día Nabucodonosor estaba contemplando todo lo que había hecho. Y él dijo una frase, y él dijo, esta no es Babilonia la que yo he edificado, la que yo he creado. Y dice la Biblia que todavía no estaba la palabra en su lengua cuando Dios dio una orden. Dijo, bueno,
el reino te es quitado y te es echado entre los animales del campo. Dice la Biblia que Nabucodonosor se volvió como un animal y que ya no podía razonar a sí mismo. Después de que Nabucodonosor pasó ese tiempo de disciplina para que él entendiera que el reino solamente le pertenece a Dios, allí en el versículo 36 dice: cuando recobré la razón, dice Nabucodonosor, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. Mis asesores y nobles me buscaron, en fui constituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. En ese pasaje Nabucodonosor reconoce que el único Señor en el universo es Jehová, es Jesucristo, nadie más, no hay otro Señor, no hay otra persona. Y en la iglesia debemos de entender que el único Señor en la iglesia es Jesucristo. Ahí en Colosenses capítulo 1, versículo 18, vea conmigo, Colosenses capítulo 1, versículo 18, Colosenses 1, 18. Ahí el Señor establece de una manera bien clara que la única cabeza en la iglesia, sin importar la denominación que sea, la única cabeza es Jesucristo. Versículo 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Nadie más, hermano. Los pastores vamos y venimos, pero la cabeza que es Cristo permanece para siempre. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, el primer lugar, el lugar de importancia. Nadie es más importante que Jesucristo en el reino de los cielos. Entonces, cuando la iglesia pierde de vista el concepto, la verdad del reino de los cielos, uno de los problemas que se da es que entonces empiezan a aparecer señores de diferentes lados, gente que trata de manipular a la iglesia. La Biblia claramente establece que los líderes hemos sido puestos para servir a la iglesia, no para manipularla, no para servirnos de ellos, no para aprovecharnos de ellos. Entonces, cuando tenemos o perdemos de vista el concepto del reino de los cielos o reino de Dios, muchas veces podemos llegar a pensar que nosotros somos los dueños, somos los que somos la persona importante. Y lastimosamente la iglesia como congregación tiene a veces culpa en esto, porque a veces hemos puesto a los pastores como el centro de todo. Hay iglesias cuando el pastor no está, la gente brilla por su ausencia, la gente no va al culto, porque no está el Diosito ahí. Entonces la gente no va al culto porque no está el pastor. Como que cuando el pastor se fue de vacaciones, se llevó a Dios en la maleta. Bueno, y la gente como que piensa que si el pastor está ahí va a haber bendición, hermano. Dios sigue estando en el trono de la iglesia. La Biblia dice que Él es el único rey, la única cabeza. Entonces, una de las primeras cosas que necesitamos entender en el reino de los cielos, esto es importante por lo que viene más adelante, la única autoridad en el reino de los cielos es Dios, nadie más. Nadie más. Y otra vez digo que la Biblia usa los tres conceptos paralelos, es lo mismo, el reino de los cielos, el reino de Dios o el reino de Jesucristo. Es lo mismo exactamente. Entonces la Biblia, la segunda cosa que la Biblia nos enseña en cuanto al reino de los cielos, que el reino de Dios es eterno. O sea, nunca cambia, nunca deja de ser, es permanente. Dios siempre ha sido rey. Dios nunca ha perdido su lugar en el trono. Dice Daniel capítulo 4, versículo 3. Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino durará para siempre y su dominio por todas las generaciones. En Lucas capítulo 1, versículo 32 al versículo 33, cuando el ángel viene a anunciarle a María que va a quedar embarazada y que es una obra del Espíritu Santo, claramente el ángel establece que el reino de Israel le pertenece solamente a Jesús, que el único Señor, el único Rey en el pueblo judío es realmente Jesucristo, nadie más. Lucas capítulo 1, versículo 32 y versículo 33, dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hermano, no importaba quién estuviera en el reino de Israel, no importa el rey físico, el rey humano, siempre el rey sobre la nación era Dios, nadie más. Entonces no importa qué pastor haya en la iglesia, el Señor sigue siendo Jesús, nadie más, hermano. Entonces cuando entendemos eso, la iglesia funciona, porque seguimos a Jesús, a un Dios perfecto, a un Señor que es todopoderoso. Ahora, es interesante cuando la Biblia dice que el reino de Dios es eterno, significa que el reino de Dios no cambia según las modas. Las modas cambian, van y vienen. Yo no sé cómo fue en su época cuando usted era joven, pero en mi época yo siempre detesté esos pantalones con esa campana.
Para mí parecía hongo la gente parecían marcianos. Nunca me gustaba, hermano. Yo me fui al otro extremo. Mi esposa cuando me conoció, ella sabe, yo usaba los pantalones que me costaba meter el pie, los usaba bien angostitos de abajo. Los hacía, hasta los recortaba para que pareciera tubo. Y claro, yo en ese tiempo, aunque usted no lo crea, usaba pantalón 28. Y me quedaba todavía flojo. Era súper flaco. Pesaba 110 libras. Ahora no le puedo decir cuántos pesos porque ya no es igual. Pero hermano, el reino de Dios no cambia, es el mismo. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces las modas van y vienen. Y el problema es que la iglesia muchas veces trata de llevar el reino de Dios o la palabra de Dios según las modas. Y eso no cambia, hermano. Nosotros podemos a lo mejor cambiar la manera de presentar el mensaje, pero el mensaje es el mismo. De hecho, también la Biblia dice que en cuanto el reino de Dios dice, no cambia según los cambios de forma de pensar de la gente. Antes, lo que decíamos que era pecado, hoy se ve como una opción de vida. Lo que estábamos hablando en la escuela dominical. Hermano, pecado es pecado. No importa cómo usted lo vea. Usted tiene derecho a pensar lo que usted quiera. Y la gente tiene derecho a pensar lo que quiera. Pero eso no va a cambiar el concepto de lo que Dios dice. Lo que es pecado, le guste a quien le guste, hermano. A mí hay una serie que presentaron en un momento en Netflix que se llama Crown, Corona. Y hay un momento en esa serie que a mí me llamó la atención. En la escena aparece la reina Elizabeth. Ella está empezando su reinado y está viendo la televisión con la reina madre. Y cuando aparece un anuncio de que viene un predicador de Estados Unidos a Inglaterra, saben que Inglaterra son anglicanos. Entonces es una religión del Estado que fue establecida por uno de los reyes que el Papa no quiso divorciar y él estableció su propia religión y es la religión oficial de Inglaterra, la iglesia anglicana. Entonces cuando llega Billy Graham, que es bautista, y él está predicando sobre que hay que aceptar a Cristo como su Señor Salvador, la reina le intriga eso y lo invita, y es como, imagino que debe ser como impresionante estar frente a la reina, a usted solito ahí, porque todos se salen y está la reina y Billy Graham. Y mire, a uno le da las ganas de como de decirle así a toda la reina, porque la reina le puede volar la cabeza, hermano, nadie le va a decir nada. Y cuando ella le dice, me atrae su mensaje. Y Billy Graham, sin inmutarse, le dice, la Biblia dice que todos somos pecadores. Y que todos necesitamos recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Mano, me importa que sea la reina. Mira, a mí me gustó eso de Billy Graham, porque no anduvo con tanta cosa. ¿Por qué? Porque el mensaje no cambia, hermano, por las modas o por quien sea. No importa quién es la persona que está frente a ti, el mensaje de salvación es el mismo, el mensaje del reino. ¿Por qué le digo esto? Porque el mensaje de salvación, y lo vamos a ver más adelante, el mensaje de predicación, el mensaje de salvación que predicó Jesús, dice, y Jesús predicaba el reino de los cielos. Y Juan el Bautista decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y dice la Biblia que Jesús andaba en las aldeas predicando el reino de Dios. O sea, era el mismo mensaje, no ha cambiado. Ahora, no podemos nosotros en este tiempo decir, bueno, que ahora estamos en una época donde hay más flexibilidad. Hermano, el mensaje no cambia. El mensaje no cambia. A mí me da temor y dolor cuando veo predicadores que dicen, bueno, eso de predicar sobre pecado ya pasó de moda. Hermano, pecado ahí está, hermano. Yo no puedo cambiar eso, no puedo volver el mensaje bíblico a un mensaje psicológico. No puedo volver el mensaje bíblico a un mensaje social. Claro que Dios quiere que alimentemos a los pobres, pero cuando caemos solamente en eso y eso se convierte en el centro de la iglesia, hay un problema. Porque, hermano, la gente y con todo el que trae en el estómago lleno se van a ir al infierno. Aunque usted lo vista, aunque usted le dé medicina, todo eso es importante, porque Jesús lo hizo. Pero Jesús nunca perdió de vista predicar el Evangelio. Entonces tenemos que entender que el reino de Dios es eterno. No cambia, hermano. No cambia. El mensaje es el mismo en China, aquí, en Rusia y donde sea. Ese mismo mensaje es un mensaje que cambia la vida de la gente. Número 3. Dice también que debemos orar para que porque el reino de Dios se establezca en la tierra. A ver, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, en un momento hemos dicho, Señor, queremos que seas tú el que mande en la tierra? A ver, ¿cuántos le hemos dicho, Señor, en la oración de la mañana, por favor, Señor, mira, que tu reino se establezca en la tierra? ¿Cuántos hemos hecho el Padre Nuestro? Bueno, ahí está, hermano. Allí dice, si usted lee el Padre Nuestro, allí en capítulo 6, vea lo que dice, Mateo capítulo 6.
Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué es lo que dice? Venga tu reino. Ahí está la oración, hermano. Pero eso lo pasamos rapidito. Pero ahí está. Venga tu reino. O sea que en la oración del Padre nuestro, Jesucristo estableció la importancia de que nosotros oremos para que el reino de Dios se establezca en esta tierra. Porque, hermano, mientras Dios no mande en este mundo, el mundo va a seguir perdiéndose y va a seguir en este dolor, en esta situación de crisis que el mundo vive. Entonces la Biblia dice que nosotros tenemos que orar. Dice que tu reino venga pronto, dice en esta versión, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Hermano, en el cielo Dios dice que se haga algo y se hace. Pero en la tierra Dios dice algo y la gente se queda, ¿qué? Discutimos. Usted y yo a veces, Dios nos dice, ve y pide perdón. Usted dice, ¿por qué? ¿Y por qué? Y discutimos. O sea, esta oración del Padre Nuestro es una oración muy, no es como le dijera, como una oración que incluye aspectos que muchas veces nosotros no queremos tomar en cuenta. Pero cuando dice la Biblia que venga tu reino, lo que estamos diciéndole es, Señor, yo quiero que tú reines en mi vida. Porque, hermano, yo no puedo pedir a Dios que reine de afuera cuando en mi vida Él no está mandando. Cuando yo hago la oración personal, digo, Señor, que tu reino se establezca en mi propia vida. Y luego también significa que yo deseo que su voluntad sea hecha en mi vida. Todos los cristianos preguntamos cuál es la voluntad de Dios cuando tenemos que tomar decisiones. Y la Biblia dice claramente que la voluntad de Dios es que seamos santos. La voluntad de Dios es que prediquemos la palabra. La voluntad de Dios es que vivamos de una manera diferente en este mundo. Yo no sé cuántos de acá en la iglesia han sido curiosos y han visto cuál es la misión y visión de la iglesia. Ahora ya traje en su boletín, ahí lo tienen. Todos los domingos usted lo va a leer y la meta es que uno se lo aprenda. Ahí dice que nuestra visión es crecer para multiplicarnos. Yo crezco espiritualmente y me multiplico en otros, hago discípulos, predico el evangelio. Pero dice que nuestra misión es glorificar a Dios. Eso es el centro de todo. Cuando usted ve todo lo que Jesús hacía en la tierra, era glorificar al Padre. Y glorificamos a Dios a través de adorarlo. Cuando estamos cantando, estamos alabando a Dios, estamos adorando, es adorarlo, servirlo. A través de predicar la palabra, a través de, pues, aún amarnos unos a otros, a través de servirnos, de estar en comunión unos con nosotros. O sea, para eso es importante que entendamos que debemos de orar. Todos los días tendríamos que decirle, Señor, que hoy tu reino sea establecido, Señor. Cada persona que se convierte es una vida donde Jesús se vuelve rey. Por eso cuando Jesús dice, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 10, que la salvación viene cuando confesamos que Jesús es el Señor. Todos somos salvos. Entonces yo no puedo vivir en el reino de Dios si no entiendo que Jesús es el Señor de mi vida. Ahora dice ahí que también no solamente tenemos que orar para que el reino de Dios se establezca en la tierra. Número 4, debemos buscar el reino de Dios. Y no es que el reino de Dios está perdido, sino que tenemos que darle la importancia. Dice la palabra buscar significa tomar la decisión de hacer el reino lo más importante en mi vida. Obsesionarme con encontrarlo. Obsesionarme porque todo lo que yo haga sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Obsesionarme para que Dios se alegre con todo lo que yo hago. Obsesionarme que sea un énfasis en mi vida. Que todo lo que yo hago, las decisiones que tomo, sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí está Mateo 6, 33 y 34. Al buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si usted analiza el pasaje, los versículos anteriores hablan de que tenemos que tener confianza. Pero cuando yo tengo una necesidad, Dios sabe cuál es mi necesidad. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces yo sé que Dios conoce mi necesidad, pero yo quiero solucionarla a mi manera. Entonces, no busco la voluntad de Dios, sino que busco hacer las cosas como yo quiero. Entonces dice, buscar primeramente, en primer lugar, como énfasis, como lo más importante, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. O sea, no significa que Dios no tenemos que dar importancia a otras cosas, no significa que usted no tiene que dar importancia a su carrera, a su trabajo, a sus estudios. Claro que sí, sus relaciones sentimentales. Pero la Biblia dice que yo tengo que buscar, anhelarlo, anhelar que Dios realmente sea el primer lugar. Bien, número 5, debemos de estar seguros de que estamos en el reino de Dios. En la Biblia se establece que hay dos reinos, el reino de Satanás y el reino de Jesús.
Entonces tenemos que estar seguros de que estamos en el reino. Pero aquí no se trata de que usted sea miembro de una iglesia, se trata de que usted sea parte del reino, sea miembro del reino. Debemos estar seguros de que estamos en el reino de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Ahí están sus notas. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar realmente si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento. ¿Dónde dice? En el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí, yo tengo que tomar en cuenta, hermano, porque una persona puede pasar toda su vida en una iglesia y nunca ser salvo. Nunca haber tenido un encuentro personal con Jesús. Una persona que puede tener incluso ministerios y nunca ser salvo. Yo le he contado algunas veces esta ilustración. Allá en México, en una iglesia, de un hermano que conocemos, el hermano René Zapata, fue a predicar a una iglesia muy grande. Y él dice que había un muchacho al frente en la banca, que cada vez que el hermano Zapata movía las manos, por alguna razón señalaba al muchacho, pero sin intención. Era como un tip que él tenía de señalar. El hermano Zapata es chiquito y es muy enérgico cuando predica. Y él estaba predicando y cada vez señalaba al muchacho. Y en un momento él hizo la invitación a aceptar a Cristo y este chico pasa a aceptar a Cristo. Pero la sorpresa fue cuando empiezan a pasar del coro. Atrás de la iglesia había un montón de asientos así y había el coro de la iglesia que habían cantado en el culto. Y la gente del coro empieza a pasar a aceptar a Cristo. Y este muchacho es el que cuenta la historia en un libro que se llama Profetas de la Revolución. Y él dice, yo estaba en la iglesia y era el líder de jóvenes. Y yo no era cristiano. Yo fui a la iglesia porque me invitaron, porque había una chica que me gustaba y me invitaron y fui. Y como era una persona muy carismática, dice, pues tú vas a ser líder de jóvenes porque tú tienes un buen carisma para los muchachos. Entonces dice, la iglesia creció, pero yo no era salvo. Y ese día que el pastor estaba cada vez hablando, yo sentía que era todo para mí. Y ese día, dice, Dios cambió mi vida. O sea, una persona puede estar en la iglesia y no se salva. Por eso Pedro dice aquí en este pasaje que tenemos que examinarnos si realmente estamos ya dentro del reino. O sea, o estamos o no estamos. Dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Dice, examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Mire, hermano, si usted en un momento tiene dudas de que es salvo, mi recomendación por experiencia, acepte a Cristo. No se ponga a discutir teológicamente. Voy a contar algo. Hace mucho tiempo, estando pastoreando en una de las iglesias allá en Nueva York, yo entré en una crisis personal. Veía lo que pasaba en la iglesia, veía que no había avance, no había diferentes cosas que yo quería que pasaran en la iglesia. Y en el camino, orándole al Señor, decía, Señor, estoy cansado. Yo me lance de aquí, la gente no se mueve porque, Señor, el mensaje que estoy dando es un mensaje humano, porque yo ni salvo soy. Soy el pastorado, pero porque fui al seminario, pero yo creo que hoy pastor soy, Señor. Creo que ni salvo soy. Me acuerdo que en ese momento Dios me hizo que me arrodillara, me hiciera a la orilla de la carretera y me fui a la Biblia. Dios me llevó a un pasaje donde Dios me confirmó mi llamado. Pero ¿sabe lo que yo hice? Cuando me hice a la orilla de la carretera, dije al Señor, Señor, tú sabes mis dudas. Padre, tú conoces que en este momento me siento como que realmente yo no te conociera. Por tanto, Señor, de una manera consciente, yo en este momento quiero entregarte mi vida a ti, para que tú seas mi Señor y mi Salvador. Yo era pastor, hermano. Pero yo quería estar seguro de lo que estaba haciendo. Y luego Dios me llevó a abrir la Biblia y Dios me llevó a un pasaje donde Dios me mostró que realmente Él es el que estaba en control de las cosas. Que no me preocupara, que la gente no iba a cambiar porque yo predicara así o asá, que Dios iba a cambiar la gente porque Dios estaba haciendo un proceso en cada persona, que no me preocupara. Y con el tiempo nosotros empezamos a ver los resultados, cómo la gente se convertía, cómo la gente se comprometía, cómo la gente cambiaba y decía, Señor, realmente tú haces las cosas en tu tiempo. Usted tiene dudas de su salvación.
Mire, mejor acepte a Cristo que vivir todo el tiempo dudando si eso no es. Por eso aquí Pablo dice, examínense, dice ahí en 2 Corintios 13:5, examínense para saber si su fe es genuina. Hay una persona que en un momento aquí en la iglesia levantó la mano, uno de los cultos. Y por alguna razón yo le dije a uno de los hermanos, le dije, oye, ¿puedes ir cuando termine el culto a hablar con esta persona para saber qué pasó? Y lo hemos hecho así, cada vez que una persona levanta la mano, mandamos ya sea a Wesley o a Milier para que hable con esa persona. Y en ese caso uno de ellos fue a hablar con esta persona y le dice, bueno, te felicito por la decisión que has tomado, le dice, pero me gustaría saber realmente qué decidiste. No, dice, yo decidí cambiar de religión. Yo era católico y ahora soy evangélico. Eso es lo que le entendió. Ahora, ¿es que eso es algo? No. Entonces Wesley se estableció ahí, se sentó ahí con él a la persona y le empezó a explicar otra vez el plan de salvación. Ahora entiendo. Hay que entregarle nuestra vida a Cristo. ¿Se da cuenta? Porque la gente muchas veces lo que hace es cambiar de religión. Cambiar de, dice, aquí me gusta, entonces me quedo acá. Pero la gente realmente no es salva. La gente realmente nunca ha tenido un encuentro personal con Jesús. La gente no puede experimentar. ¿Sabes que yo hemos conocido gente en el ministerio con mi esposa, que no sabían quién es el Espíritu Santo? A ese punto. Conocimos gente que después de la iglesia se iban a la discoteca. No estoy hablando de los jóvenes, adultos. Ya normal. Porque para ellos ya habían crecido en la iglesia y eran salvos. O sea, al momento que tuvieron un encuentro personal con Jesús, las cosas cambiaron. Entonces el Señor quiere que cuando vemos el reino, yo tengo que estar seguro si estoy o no dentro del reino. Porque si no estoy dentro del reino, estoy perdiendo mi tiempo en una iglesia. Yo tengo que llevar a tomar una decisión realmente personal por Cristo. Ahora, si decimos que somos cristianos, ¿cuál es la prueba? ¿Cómo yo puedo saber que realmente cuando usted dice, no, yo soy cristiano? Usted sabe que en una iglesia como la nuestra, cada persona que llega de visita dice, yo soy cristiano. Y yo les he dicho, por ejemplo, a los hermanos, que cuando están aquí dando la bienvenida, no le digan a nadie hermano. No le digan, porque usted no sabe. A menos que la persona realmente le haya dicho, mire, no hermano, yo estoy en tal iglesia y soy cristiano ya, comprometido con el Señor. Ahí es diferente. Pero cuando usted ve a una persona y dice, ay hermano, usted no sabe. No le diga. Mire, hay gente en la iglesia, y usted lo va a ver más adelante. Cuando Jesús empieza a hablar cómo es el reino de Dios, Jesús hace claramente el remarque de que hay gente que está en nuestras iglesias y no son salvos. Entonces Pablo introduce acá el hecho de decir, hay que examinarse. Pero es una cuestión personal. Ahora, ¿cómo yo puedo saber cuál es la prueba de que yo soy cristiano? Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, el Señor nos da dos evidencias. Juan capítulo 10, dos evidencias de que una persona ha tenido un encuentro personal con Jesús. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Versículo 25. Ya en el versículo 24 los judíos le preguntaron, le rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Versículo 24, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, como les he dicho. Versículo 27, ahí está la clave. Mis ovejas, ¿qué hacen? Oyen mi voz, hermano. Una persona que ha tenido encuentro personal con Jesús, escucha la palabra de Dios. Cuando usted me dice, hermano, a mí Dios nunca me habla, hay un problema ahí. Porque, hermano, Dios habla en este tiempo, claro que sí. Así vea que usted una vez que está en la cocina, le va a aparecer una voz ahí en alto parlante y va a decir, fulana. No, tampoco. Pero Dios me habla a través de la palabra, Dios me habla muchas veces a través de una persona. Dios me habla muchas veces, no sé si usted lo ha pasado, pero a veces Dios me habla a través del sueño. No sé si le ha pasado en algún momento, pero yo he ido a algún lugar y me he sentido, oye, yo he estado aquí. Esto que está pasando, yo ya lo viví. Pero después me acuerdo que yo lo soñé exactamente lo que estaba pasando. Entonces cuando empieza la charla, la gente, como que yo conozco eso de que están hablando. Entonces como que ya me puedo adelantar a la discusión. O sea, Dios habla en este tiempo, hermano, claro que sí.
Entonces dice, pero dice aquí la palabra, que la persona, dice Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. No es que ellas lo conocen, no, Él las conoce. Él sabe quiénes son. Y la segunda cosa que nos puede evidenciar de que una persona tiene una relación personal con Cristo, dice, y me sigue. Pues, hermano, ¿cómo yo puedo decir que Cristo es mi Señor si ando siguiendo a cualquier otra persona? Si usted sigue al pastor, usted no es discípulo, hermano. Usted está siguiendo una denominación, usted no es discípulo. Está siguiendo a un líder religioso, usted no es discípulo. Mire, a mí me impresiona, hay un video donde le hacen preguntas a varias personas de una iglesia. Y lo he visto en varias iglesias. Pero en esta iglesia particular le pregunta, oiga, pero ¿usted qué opina de esto que ha hecho el pastor de la iglesia donde usted va? Usted sabe que mira, hizo esto y lo otro, y se ha probado, la policía lo descubrió. Y es impresionante cuando uno escucha que la gente diga, ese es su problema. Yo voy a la iglesia y el mensaje que él da a mí me gusta. ¿Se da cuenta? Porque han endiosado al líder. O sea, lo que hacen es creer en el líder, lo que el líder dice. Pero realmente cuando una persona ha tenido un encuentro personal con Jesús, la persona escucha la voz de Dios, sabe discernir cuando lo que se le está diciendo al frente es o no es palabra de Dios, como los de Berea. Cuando escucharon que Pablo empezó a hablarles el mensaje, dice que ellos examinaron en la Biblia si lo que Pablo decía era o no palabra de Dios. La segunda evidencia es que lo siguen. Porque, hermano, ¿para qué sirve a una persona escuchar la voz de Dios si no va a hacer lo que Dios dice? A veces decimos, Señor, háblame. Me imagino que Dios del cielo dice, ¿para qué te voy a hablar si no me haces caso? ¿Para qué te voy a decir las cosas? Y a veces nos pasa a nosotros como padres. Cuando nuestros hijos nos vienen a pedir un consejo, y usted lo ve que después hace exactamente lo contrario. La segunda vez que viene a pedir consejo, dice, ¿para qué me pides consejo si no vas a hacer lo que yo te digo? Así hacemos exactamente con Dios. Entonces Dios quiere que entendamos que el reino de Dios es una esfera donde solamente Dios manda, nadie más, hermano. Que el reino de Dios es eterno. Que nosotros debemos de orar porque el reino de Dios se establezca en la tierra, pero todo empieza acá, conmigo, de una manera personal. Que debemos de buscar el reino de Dios, orar para que ese reino se establezca. Entender que Dios es el único que debe mandar en mi vida. Y al final tenemos que examinarnos si estoy o no dentro del reino de Dios. A lo largo de la serie vamos a ir contestando varias preguntas. Y vamos haciendo otras preguntas para que cada una al final tome una decisión. Pero si usted y yo podemos llevarnos algo esta mañana, sería que es importante examinarnos a solas, hermano. No examine a nadie más, eso es personal. Decirle, Señor, realmente estoy o no estoy dentro de tu reino. Es que mi vida, Señor, da evidencia de que yo he tenido un encuentro personal con Jesús, o simplemente estoy viviendo una relación religiosa. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tu palabra nos enseña claramente que el reino tuyo es real, Señor. Y que en ese reino solamente tú, Señor, mandas. Solamente tú eres Señor, solamente tú eres Rey. Todos los demás, sin importar la posición o ministerio que tengamos en la iglesia, todos somos siervos, Señor. Y en esta mañana, Señor, te queremos pedir en el nombre de Jesús, que seas tú, mi Dios, el que lleve esa palabra al corazón de cada uno de los que estamos aquí, a la mente de cada uno de los que estamos acá. Que lleve ese mensaje a la mente y corazón también de aquellas personas que van a estar escuchando este mensaje a lo mejor en otros lugares, Señor. Que tú que estás llevando este mensaje a esos lugares, sabes exactamente la condición de cada uno. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo el que toque cada vida, Señor. Ayúdanos a entender que tú no estás interesado en una religión, sino en una relación personal contigo, Señor. Que nuestra vida no tiene sentido, Señor, si solamente estamos cumpliendo una serie de requisitos, de ritos. Tú quieres una relación personal, donde tú seas el rey y nosotros seamos los siervos. Una relación personal donde tú seas el padre y nosotros los hijos. Una relación personal donde tú mandes y nosotros obedezcamos. Una relación personal donde todo lo que hagamos en nuestra vida y en nuestra iglesia sea para glorificar tu nombre, Señor.
Que en esta mañana, Señor, seas tú tocando cada vida. Y amado hermano, Dios quiere que en esta mañana tú tomes decisiones en tu vida. Que tomemos decisiones, que podamos en esta mañana poder decirle al Señor, Señor, mi vida está aquí. En tu reino, Señor, entiendo que solamente tú mandas, Señor, no yo. Yo no puedo seguir, Señor, estando en una relación contigo y querer hacer las cosas a mi manera. O eres o no eres Rey de mi vida. Padre, tú quieres también, Señor, que entienda que tu reino no cambia, que yo no lo puedo adaptar según mi manera de pensar, que yo tengo que orar para que ese reino se establezca en mi vida, Señor. Yo tengo que buscar ese reino, anhelarlo, Señor, desearlo. Padre, en esta mañana te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, nos examine. Y si hay algo que arreglar en esta mañana en nuestra vida, Señor, que podamos hacerlo. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, por cada uno de los que estamos escuchando este mensaje, Señor, porque es con nosotros con quien tú quieres hablar. Tanto aquí, Señor, como aquellos que nos verán a través del internet, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú llevando esta palabra, Señor, al corazón de cada uno. Que podamos tomar decisiones que te glorifiquen a ti. A ver, hermano, la decisión de entregar el control de nuestra vida a Dios es una decisión personal. No tienes que levantar tu mano, ni ponerte de pie, ni pasar al frente. Es algo personal. A veces las acciones físicas no tienen ningún valor cuando el corazón sigue rebelándose en contra de Dios. Pero en esta mañana Dios quiere que tomemos decisiones. De decirle, Señor, no más. No voy más, Señor, a hacer mi voluntad sino la tuya. No voy más, Señor, a cuestionar lo que tú me digas. No voy más, Señor, a hacer las cosas según los demás lo hacen. Voy a dejar que sea tu palabra la que guíe, Señor, las decisiones que voy a tomar en mi vida. Y que en todo, Señor, sea tu nombre glorificado. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amado, tómese su tiempo. No pierda esta oportunidad de arreglar las cosas con Dios. Deje que en esta semana su vida sea una vida victoriosa. Sí, Señor. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo. Póngase de pie, hermano. Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, dígasela al Señor. Alabanza y poder, solo a ti Jesús, a que venga por los siglos, y su nombre es santo. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Doblega cada corazón delante de tus pies, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. A el alto y sublime que habita la eternidad, su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad. Señor, te damos gracias. Damos gracias en el nombre de Jesús, Señor.
Señor, que tu Espíritu Santo dé convicción a nuestro espíritu que somos hijos tuyos, Señor. Y ayúdanos a vivir cada día, Señor, glorificando tu nombre, Señor. Vivir en obediencia, Padre, en santidad. A tu palabra, Señor. Obediencia a tu palabra, obediencia a tu voz, Señor. Sí, Señor, te damos gloria. Sea la gloria. Alabanza y poder al que reina por los siglos, siglos. Y su nombre es santo, sea la gloria. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, llévanos con tu paz y con tu bendición a tus hogares, Señor, y que esta semana, Señor, sea una semana de cambio, Señor. Que en todo lo que hagamos, tu nombre sea glorificado, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos, amados, denle la paz al Señor. El Señor es bueno. Dios les bendiga, amados, con cuidado cuando salgan. Siguen nevando, así que con cuidado. Bendiciones.